Septiembre es el mes del testamento. Aprovecha esta campaña a nivel nacional y garantiza que el reparto de tus bienes se realice de forma ordenada y pacífica. Por la tranquilidad de tu familia, infórmate y toma la mejor decisión. En Diálogos estamos por una cultura del testamento como un acto de responsabilidad. Hereda bienes y no problemas. Pues estamos hoy en el mes, ya se nos va la mitad del mes del testamento. ¿Y cómo andamos de testamento? Pregúnteselo porque, no sé, el efecto que tiene siempre este programa es de dos. O se choquean porque dicen, ay, en la torre, mira lo que me puede pasar. Es que uno ve unos casos tremendos, de veras, familias enteras que se disuelven, se pelean y demás, por no ir a firmar un papelito a tiempo, ¿verdad? Entonces, ahorita podemos aprovechar, esto es casi la rebaja de las rebajas de las notarías, aprovéchelas, por favor. Hoy vamos a contestar, me suena mucha gente, ¿verdad? Van a contestar nuestros súper especialistas todas sus dudas acerca del asunto de los testamentos. Dirá usted, es que no me pienso morir pronto, al fin que ni estoy enfermo, es que según yo no tengo nada que heredar, pero qué tal que mañana se saca la lotería, o hasta aunque tenga 3 trapos, es bueno que de una vez queden las cosas claras. Nadie se va a tener que enojar, nadie me lo tiene por qué despojar en vida, pero estas y otras incógnitas hoy las vamos a aclarar. Y además, ¿qué tan caro es? ¿Por qué carambas, según los números, solo el 1.7% de los mexicanos tenemos testamento? Y no llegamos ni a 2 de cada 10 personas. Eso es muy preocupante. Así que de una vez empiecen a llamar, empiecen a entrar a las redes sociales aquí de 11 TV México y sobre todo de Diálogos, que son @diálogos MX, esto en Twitter, en Facebook es Diálogos. Y váyanos haciendo todas las preguntas, cuéntenos sus casos, díganos en qué se han visto envueltos o ya están viviendo un intestado de estos del terror que llevan 10 años y no hay ni para dónde moverse. De una vez díganos, no pierda la amistad de sus familiares. Mire, mejor que lo recuerden bonito. De una vez vamos firmando nuestro testamento y si no me creen, vamos viendo esto. Hace 31 años que falleció mi mamá. Ella hizo testamento. Todavía vivía mi papá y mis hermanos. Se contrató a un licenciado para hacer la sucesión de derechos y que reconozca el juzgado a todos los hijos y sobre todo a los albaceas que mi mamá había dispuesto. Desafortunadamente, cuando ya se hace el inventario de los bienes, 2 de ellos, mi mamá, porque ya era dueña de un bien, nos puso a mi hermano y a mí como dueños, como prestanombres, por así decirlo. Pero con la indicación, pues era su voluntad, de que todo eso se juntara y se distribuyera en todos sus hijos. Éramos 7 hermanos y mi papá. Cuando se dan cuenta mis hermanos, los más chicos, que esos bienes no podían entrar porque había escrituras, hubo inconformidad. Cuando ellos tenían todos los papeles ya listos para hacer la sucesión y hacer lo más rápidamente posible todo ese caso, deciden no firmar. Y se hace el pleito de que eso corresponde también y porque ustedes dueños y en fin. En ese ínter murió mi papá, que no quiso hacer el testamento porque esos señores ya cerrados que decía, si quieres que yo haga el testamento es porque ya quieres que me muera. No, es que no queremos problemas legales. Falleció y luego falleció mi hermano. Mi hermano era un joven minusválido que nosotros tampoco teníamos ese conocimiento de que había que tener un tutor legal, él, con una serie de procedimientos que había que cubrir. No lo sabíamos. Como él todavía vivía, pues ya dije, bueno, pues él va a firmar, porque él firmó, todos estuvimos de acuerdo desde un principio, respetando la voluntad de mi mamá. Fallece mi hermano, tampoco hace testamento porque él, su enfermedad neurológica ya no le permitía coordinar y mucho menos hablar. Fallece mi hermano y empezamos los intestados de mi papá y de mi mamá, de mi hermano, perdón.
Ya llevamos con retomar el caso 9 meses. Y en ese ínter se vuelve a morir otra de mis hermanas. Cuando todos ellos ya habían firmado y estábamos de acuerdo, hijos y todos estábamos de acuerdo en retomar el caso para poder vender esas propiedades. Desafortunadamente, pues también tuvimos el problema de que, pues, las parejas de 2 de mis hermanos, pues empezaron a intervenir, ¿no? No, es que él tiene más derecho, no, es que él los mantuvo, es que él le toca más, es que, en fin, ¿no? Y ahí empiezan a complicar las cosas. Y eso es bien, bien desgastante. ¿Qué tal? ¿A qué grado se puede llegar a complicar una situación de estas? Y la explicación del papá es, pues, ¿qué quieres, que ya me muera? Oiga, no, hombre, usted puede tener ahí enterrado un testamento y faltarle 100 años para morirse, ¿no? Vamos a entrarle, ¿les parece bien, chicos? Y nos lo van explicando y por qué tanta reticencia. Empezamos de este lado con Claudia Luengas Escudero. Ella es directora general de Jurídico y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del GDF. Claudia, ¿por qué tanta indiferencia, inercia, indolencia o como le podamos llamar? Bueno, hasta resistencia, ¿no? De hacer un testamento y que se provoquen este tipo de cosas. Yo creo que es por una falsa concepción que tienen muchas personas, en el sentido de que hacer un testamento implica que la persona está próxima a morirse. Y por esa razón, desde hace 10 años, las autoridades federales, las autoridades locales y en conjunto con los notarios de todo el país, trataron de revertir esa cultura y de iniciar en el mexicano una cultura de la prevención. En México no tenemos mucho la cultura de prevenir. Pero de todo, ¿eh? Salud. Exacto. El papeleo, sí. Ya se vienen las clases, hay que comprar desde 2 meses antes. Bueno, no prevenimos. ¿Sí? Bueno, nosotros como abogados nos toca la prevención jurídica y se trató de hacer una campaña a nivel nacional apoyada por todos, autoridades y notarios, para que hacer conciencia entre la población de que prevenir es bueno, es conveniente, que no implica que la persona está próxima a fallecer, que no se está echando la sal, para nada. No, es simplemente prevenir, no remediar. Prevenir, dejarlo todo arreglado con anticipación para evitar problemas en el futuro. Híjole, y si el remediar fuera fácil, licenciada, es que, miren, claro. Vamos con Marco Antonio Espinosa Romín, ¿cómo lo pronuncia? Hijo, me lo puso a ensayar y no doy una. No se me da el alemán, compañero. Romín. Marco Antonio, bienvenido. Gracias, Fernanda. Él es notario 97, así de jovencito como lo ven, integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios del DF. Uno se imagina siempre que va a entrar con el notario como si fuera, ya sabes, ¿no? El anciano de la comunidad y para nada. Oye, a ver, platícanos. Qué padre prevenir. Pero y si no prevenimos, platícanos cómo diablos se puede complicar un intestado y de ser un trámite de 30 minutos se puede convertir en ¿cuánto? ¿10 años? ¿O hasta cuánto has llegado? No, sí hemos tenido, en la semana, hace un par de semanas firmé en la oficina precisamente una sucesión de estas que se fue complicando poco a poco porque la gente tiene a mal morirse, ¿no? Pero, qué mala costumbre tenemos, Chihuahua. Y aparte de esa mala costumbre que tenemos, la otra que es pésima, de nunca pensar en el futuro. Claro. Pensamos y decimos que los mexicanos, Fernanda, somos muy dados a reírnos de la muerte. Yo, honestamente, desde mi trinchera, creo que es la cosa más falsa que he escuchado. Le tenemos más respeto y todos pánico lloramos y todo que nada. Y entonces, como bien comentan, pensamos que si otorgamos el testamento nos vamos a echar la sal, que ya le estamos incitando a una persona a morirse, que como que nos está saliendo el interés. Oiga, papá, otorgue testamento. Oiga, tía, otorga testamento. Es que sí se ve re feo. Ok, le salió una enfermedad de esas fulminantes de pronto a algún familiar y luego dicen, íralo, y le trajeron al notario para que firmara aquí el testamento. Y te soy bien franco. Híjole.
pues ni modo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Tenemos toda la vida para otorgar el testamento. Y ya que estamos en nuestro lecho de muerte con enfermedades, con narcóticos, nuestro cerebro ya no hay ni funciona cómo. bien, que me traigan al notario. Llega uno como notario, te das cuenta que la persona ya no tiene capacidad para otorgar el testamento. Qué malo el notario. Por su culpa mi papá no lo otorgó. Óigame, no. Su papá tenía 75 años de vida, de los cuales desde los 16 pudo haber otorgado testamento. Desde los 16. Desde 6 años se puede otorgar el testamento. Qué interesante esto, ¿eh? Entonces, 16 años, a los 75 el señor no otorgó testamento. Anduvo por ahí 60, 59 años sin otorgarlo. Pensándolo. Y entonces el día que ya se va a morir, que nos llaman a nosotros como notarios y que no podemos otorgarlo porque no nos porque la ley, porque la persona ya no está en Porque el hay pleno una uso de sus frase que dice que facultades. estás en pleno uso de tus facultades. A ver, Es correcto. piénsenle. No, entonces no se puede. Oye, ¿y cuánto se tardaron con este que se les complicó, que acabas del, bendito sea Dios, ya de sacar? 4 años y medio. No, pues ya está, Porque se fue rápido. Si se hubiera otorgado un testamento hubiera sido un trámite, como bien comentas, quizá no de media hora, pero sí de 2 semanas, ¿no? En lo que se piden ciertos informes a la autoridad, precisamente para ver que no hubiera otro testamento posterior. Nosotros como notarios damos unas publicaciones en periódicos que se les conocen como edictos. Pero hacerlo toma bien poquito. El testamento como tal, el testamento tardará, pues no sé, 1 hora en una notaría. Y eso si te quedas a cotorrear con el notario y te sale simpaticón, la verdad es que es bien rápido. Sí, la verdad es que los requisitos son bien sencillos. Tener una identificación oficial e ir con un notario. Así de sencillo, ¿eh? Nada de listado de bienes. Tenemos una falsa creencia y fíjate que en nuestro país, en ocasiones, la cultura jurídica nos las dan las películas, ¿no? Del cine de oro mexicano. Pero también la cultura de la salud y de todo. todo, Entonces, o sea, sí es terrible. Las escrituras de mi casa, si se las doy a mi compadre, ya le transmití la propiedad. No es cierto. No se transmiten así los bienes, entregando papeles, ¿no? Que si el testamento lo escondieron en un cajón, ya no se va a abrir mi sucesión. No, hombre, me muero de risa. El notario te expide 5, 10, 20 copias más, y si no el notario, el Archivo General de Notarías. O sea, realmente no va por ahí. La cuestión es que sí tengamos una cultura de acudir con el notario. Oigan, es que seguramente es carísimo. ¿Cuánto es carísimo? Les preguntamos a la población del Distrito Federal, por lo menos. Bueno, una cosa es valioso y otra caro. No, pues es que debe salir muchísimo, muy caro, ¿no? Si yo tengo una casa, imagínense lo que me van a cobrar por otorgar el testamento. ¿Se le hace muy caro 3,000 pesos normal? No, eso está barato. Eso es normal. Sí, en el mes del testamento, 1,500. Por favor, ¿no? hay El que 50%. Y para adultos mayores, en ejercicio con nuestras autoridades locales, tenemos un programa para adultos mayores de a 400 pesos el testamento. Híjole. O sea que lo único que hay para no otorgar el testamento ya son pretextos. Es más, los hijos o los que van a heredar, que pasen la charola, ¿no? La cachucha, como dicen, ya para cooperarle. Mi querida Nora, cuéntanos. Es que ya lo estoy cuestionando. Ya, es que ya tienen una lista ahí en las Sí. redes, ¿verdad? Muchísima Siempre se atascan estos temas. A ver, arráncate, Te Norita, y presento al preséntanos. licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez, integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios del Distrito Federal, pero ya nos están escribiendo de Baja California, de Puebla, y ahorita que nos decían el costo de los testamentos, licenciado, en el país, para los adultos mayores, ¿cuánto cuesta? ¿O también tienen que ser acuerdos de cada gobierno? Bueno, hay acuerdos con cada uno de los gobiernos estatales junto con los colegios de notarios. Ese es un tema local, ¿no? Aquí es de 400 pesos, pero cada estado se llega a un convenio y se determina la cantidad. Y en los comentarios, Fer ya nos pregunta, Mago Cantera, mi esposo tiene el problema de que su mamá no hizo testamento, ya murió, sus 2 hermanos que viven en la casa no le quieren dar nada de lo que dejaron sus padres, ¿se puede hacer algo o por ley les corresponde solo a ellos? Ok, ese es el problema de no hacer testamento precisamente. En este caso concreto habría que irnos por la sucesión legítima. En principio le corresponderá a todos los hijos y al cónyuge si existe, si está vivo, si murió. Oye, hay que entrar después. luego ahí en detalles. ¿Hijos de qué? ¿Del matrimonio, concubinatos? Ahí Ahora sí, sí. como dicen, de riego y de temporal, ¿o Ahí cómo? sí, la ley no distingue, aunque ¿No sean distingue? hijos. ¿no? Oye, A ahorita todos los regresamos y nos aclaran esos Eso. pequeños detalles. ok. ¿Qué te parece, Nora? Así es, mi Repitamos las redes, ¿no? Para que de una vez le vayan En entrando. Facebook, @diálogos nada más. Que Y le ya entran. estamos, y el teléfono de siempre de atención que lo están viendo ahí en la pantalla, con todo gusto van a estar ahorita contestándole sus dudas y le vamos a echar muchas ganas para que Ya salga tenemos muchas llamadas. la ¿eh? mayoría de las llamadas que podamos, en serio, porque dudas y problemáticas hay un chorro, desgraciadamente, pero se pueden solucionar este mes y además con un descuento. Así que no le cambie y si sabe que alguien tiene esta bronca, llámele y dígale que le ponga aquí a Diálogos en 11 TV México. Regresamos.
Cuando una persona no deja su testamento, pues le deja problemas a su familia. Primero porque, pues, a la hora de la repartición, pues toda la gente quiere más. Yo lo he visto en las familias, muchos problemas, muertes, acabar con los abuelos, tirarlos a la calle, hacerse pasar por dueños cuando no hay testamento es lo peor. Pues primero de carácter legal, ¿no? Que mucha gente empieza a pelear propiedades sin un fundamento legal y eso provoca problemas y desintegración de la familia. Pues yo creo que desde internos con la familia, ¿no? Problemas entre ellos y después, no sé, luego hasta pierden las propiedades por no ponerse de acuerdo ellos mismos, ¿no? Bueno, a veces la ley se los da a otras personas por no dejar eso y no a la familia que corresponde y la gente se pelea por cuestiones de quién se queda con los bienes materiales. Muchos problemas, yo ya lo viví con una tía que falleció. No, los problemas que nos metieron. Pelea de casa, que querían la casa y fue muy difícil que intestáramos. Y como sabemos que usted de verdad se comunica muchísimo cuando tenemos estos temas, tiene muchísimas dudas, pues aquí en el Centro de Contacto con la Audiencia también tenemos un especialista que nos está apoyando. Le agradecemos mucho al licenciado Mauricio Gálvez Muñoz de la Notaría 39 del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Gracias por estar con nosotros, lo interrumpimos. ¿Qué dudas tiene ya la gente? Ahí tenemos en espera una llamada. Sí, básicamente las dudas que tiene la gente es dónde se puede acercar para iniciar el trámite del testamento. El testamento durante el mes de septiembre, que es el programa del mes del testamento, tiene un costo de 1,500 pesos. Lo único que se necesita es una identificación oficial con fotografía y que acudan ya sea a colegio de notarios o con el notario que esté más cerca de su domicilio a efectos de realizar el trámite. Es un trámite sencillo, les tomará 1 hora realizar. Oiga, aprovechando, ¿cuántos notarios hay en el Distrito Federal y cuántos en toda la República? Notarios en el Distrito Federal hay 250. En toda la República no tengo el dato aquí a la mano, es variable. ¿Pero son suficientes? Sí, hay suficiente notario para que pueda atender todas las necesidades del servicio notarial. Y me decía que ahorita ya le están platicando toda la historia de la familia, más o menos, ¿qué le preguntaban? Sí, era el caso de un juicio intestado, que en realidad no tiene que ver con el testamento, sin embargo, pues prestamos el servicio con muchísimo gusto. Pues aquí lo voy a dejar para que usted siga resolviendo todas las dudas de nuestros televidentes, comuníquese con nosotros, porque de verdad el día de hoy, pues como dice Fer, aquí es el mes del testamento, también aquí en Diálogos, y sale barata la consulta, no cuesta nada, nada más llámenos por favor. Vamos a ver este testimonio grabado para conocer otro de los casos que se pueden presentar. El predio es en calle Tierra Fría, lote 8, manzana 71. La propietaria fue la señora María Magdalena Vargas Martínez, mi suegra. Fue la mamá de mi esposo Francisco Fernández Vargas, que también ya falleció. Es allí donde surge el conflicto de la sucesión del testamento. Yo viví muchos años ahí, en ese predio. Cuando yo me casé, mis suegros, que en paz descansen, me dieron un departamentito. Ese departamentito, digo, me lo dieron, pues no lo dieron nada más así de palabra, ¿no? Ahí vivimos durante 30 y tantos años. Después yo me cambié para acá y se quedó uno de mis hijos allá porque mi suegra vivía sola. Tengo 28 años. Llevo toda mi vida viviendo aquí. Este es el inmueble que ocupaba mi familia. En aquel inmueble que está allá al final fue donde yo estuve cuidando a mi abuela por alrededor de 1 año más o menos. El inmueble que está abajo es el que ella ocupaba. También fue donde yo la estuve cuidando durante un tiempo. Se suscitó, bueno, 27 de febrero, en mi cumpleaños. Mi difunta abuela, María Magdalena Martínez, me deja una carta, ¿no?, nombrándome heredero usufructuario. Lógico que había un testamento, yo sabía de la existencia de un testamento. En ese testamento se nombraba a mi primo, Ernesto Martínez Fernández, hijo de Estela Fernández, heredero, y a otro de mis primos también heredero, César Fernández. El problema aquí es que
al nombrarme heredero usufructuario, a mí no me pueden sacar. Por la situación legal, él me quiere sacar a mí. Ha venido en distintas ocasiones diciendo él que él es militar, sacando un arma, amenazándome. Y bueno, diciendo palabras antisonantes, queriéndome amedrentar. En base a eso, el señor, queriéndome amedrentar, ha querido sacarme. El otro nieto tomó la decisión sin consentimiento, ¿no?, de que en vida desalojó, le hizo un despojo a mi suegra, pero sus motivos era limpiarla, pero definitivamente, porque la limpió y entonces se llevó todas sus cosas, le vació toda la casa, se llevó todo, entonces en todo se llevó las escrituras y más documentos que tenía mi suegra. Qué complicado y qué peligroso, porque ya que tenga que ir un familiar con un arma a amenazarte, pues no creo que nadie querramos que esto llegue a semejantes términos. A ver si le podemos entrar y explicar, por ejemplo, cuándo llega a suceder estas cosas, y se une a esta mesa otro de los expertos, gracias por venir, Antonio Anatayel Montejano Arauz, abogado coordinador jurídico del Instituto Nacional de Ciencias Políticas, Sociales y Estudios Jurídicos, Daniel Cosío Villegas, AC. Pues le cedemos la palabra, mi querido Antonio, vio el caso. ¡Qué terrible! ¿A poco ese papelito casi de carta poder sirve? Buenos días, primero que nada. Bueno, aquí hay varias circunstancias. En el Distrito Federal ya no existen otros tipos de testamentos más que el testamento público abierto. Si este es un asunto que deriva del Distrito Federal, tendríamos que observar la fecha en la que se emitió ese documento para poder observar si ese documento cumple con los requisitos de un testamento hológrafo, para observar la temporalidad. ¿Qué tendría que tener? Pues, más o menos. O sea, las cuestiones de los testigos necesarios, si se encontraba ante un peligro de muerte, una enfermedad grave que le pudiera acontecer, ¿no?, que iba a fallecer esta persona. Pero bueno, ahí lo que tenemos que observar es la temporalidad. ¿Por qué? ¿De qué año a qué año? O sea, sí valdría. Me parece que fue el 2012, me parece que entró la reforma. O sea, tiene que ser anterior. Exactamente. Ok, pero si fuese anterior, a ver, alguno de los demás invitados, ¿se puede hacer algo con ese papelito? Ahí la importancia de un testamento privado, que pudiera ser el único supuesto que veo yo viable para haberse otorgado un testamento. Tendría que haber tenido 5 testigos, peligro inminente de muerte, que no hubiera podido acudir un notario ni un juez que actuara por receptoría, que hubiera habido una enfermedad tan violenta y grave que la persona se encontrara ya en su última etapa. Y esto tendríamos que llevárselo a un juez, para que el juez examinara a los testigos y determinara si era factible que este testamento privado surtiera efectos. Esto, si se otorgó antes del año 2012, pudiera haber sido posible todavía. A ver, pero imagínense que hay alguien que sí tuviera derecho a testamento, pero deliberadamente no lo incluyen. Un hijo, no sé si el primo alcance obligatoriedad, pero puede llegar y pelear sobre de un testamento, bueno, porque oye, pues si no, entonces no se respeta. Ahí lo que tenemos que observar es una cuestión muy clara, como lo está comentando el caballero. Si el juez valida ese testamento y en esa disposición únicamente se estableció como único y universal heredero a una sola persona, es el único que va a heredar. Aunque haya 5 hermanas, nada, a nadie más. Surte los mismos efectos que un testamento otorgado ante un notario en el que se instituye único y universal heredero. Lo único que pudieran en algún momento pelear algún pariente serían cuestiones alimenticias, si es que había ese vínculo necesario, o si cuidó a la persona y hubiera la necesidad además. A ver, y si existe una esposa y hubiera separación de bienes y esto, primero hay que hacer esa separación y luego ya aplicar el testamento. Así es. Primero. O sea, saber cuánto le toca al que falleció y de eso ya se puede quitar. Sí. ¿Quieres decir algo, verdad? Ya aquí a la licenciada la veo con ganas de aclarar. Bueno, no, bueno, más que aclarar es complementar. Bueno, precisamente esa es la función del testamento, que el testador designe a las personas
que van a ser las beneficiarias de derechos, de sus derechos de propiedad generalmente, después de su muerte. Y por eso el testamento es un acto solemne, tiene requisitos, la formalidad es un requisito de validez. ¿Qué es la formalidad? Las formas, lo que decía el licenciado, la comparecencia de los testigos, que se otorgue ante un notario público, todos esos requisitos formales en el testamento son esenciales, porque precisamente en el testamento el testador rompe la prelación que generalmente la prelación que nos marca la ley. Ya no se va a heredar en términos de el código, los que la ley dice que son los que tienen derecho a heredar. Van a heredar los que él considera que deben de heredar. Entonces, generalmente, a lo mejor hay 5 hermanos, pero el testador considera, tengo 2 hijos que son los que más necesitan de la herencia. O tengo 2 hijos que fueron los que se hicieron cargo de nosotros durante nuestra vejez. Puede decidir heredar a esos 2 hijos y excluir a los demás. Está en su derecho. Es un derecho que todos tenemos, disponer de nuestros bienes. Si alguien muere cuando está todavía pagando pensiones alimenticias y no son mayores y esto, ¿también se tiene que sacar de ahí? De ahí se tiene que tomar. Si no hay otro pariente que tenga la obligación, sí se saca de ahí. Oigan, y hay algo muy curioso, porque hace rato dijimos como en cuánto sale, ¿no? En el DF con todo y descuentos y demás, un testamento. ¿Cómo en cuánto sale un intestado? Que se complicó 4 años y medio, ¿cómo cuánto desembolsaron las personas, licenciado? A grosso modo, digo, para que le midan ustedes la diferencia. Nada más tomando en cuenta que como todos eran ya mayores de edad, sí se pudo tramitar todas las sucesiones intestamentarias ante notario, porque la regla es que sea vía judicial. Más o menos, para que se den una idea, el chistecito le salió como cerca de 50,000 pesos. Uy, no. Vamos por 400. Ahí hay que aclarar, la ley del Distrito Federal establece que la regla es la sucesión testamentaria y solo por excepción sea la sucesión intestamentaria o legítima. A ver, ahí sí nos quedamos en blanco. Aquí la circunstancia es, se debiera entender que los ciudadanos tenemos la obligación de otorgar el testamento. Me decía algún cliente alguna vez, bueno, llevamos tantos años de juicio y de todas maneras, ¿de qué sirvió que haya dejado mi mamá un testamento? Bueno, esos años de juicio, si es que se llega a entorpecer por alguna circunstancia, aún habiendo testamento, porque uno de los herederos no está conforme, porque se impugna el testamento. ¿Se puede hacer eso? Si quieres, esa circunstancia puede alargar más un juicio, pero se alarga más cuando no están señalados los herederos. ¿Por qué? Porque entonces hay que ver si ya falleció uno de los herederos, hay que abrir esa sucesión o hay que llamar a toda su estirpe. Y hay que estarlos buscando, porque a veces las familiares ya no tienen ni siquiera pistas de dónde se encuentren. Notario. Hay que partir de varios supuestos, Fernanda, muy sencillos, para que toda la gente que nos escucha lo sepa. Primero, en México existe una libertad total para dejarle a quien yo quiera los bienes en testamento. No necesariamente a mis parientes, ni a mis hermanos, ni a mis hijos, ¿no? Ni a mis padres. ¿Se puede legar todo a una asociación civil que ejerza ayuda? ¿Sí? Le puedo dejar todo a Nora, te puedo dejar todo a ti. A un desconocido. ¿Se puede dejar a una mascota, como en otros países que hacen esto? No, porque las mascotas no son personas jurídicas. Estamos hablando a personas jurídicas. Seres humanos o asociaciones, sociedades, instituciones, ¿no? ¿Ni siquiera con una albacea de por medio? No, porque no le dejas nada al perro como tal. Podrías dejar una fundación o crear una institución de ayuda a los animales, ¿no? Pero de ayuda a animales, ¿no? Entonces, la segunda es, si bien es cierto que otorgando un testamento se previenen una gran cantidad de problemas, esto no significa que el testamento en todos los casos nos vaya a solucionar todas las broncas. ¿Por qué? Yo puedo haberte otorgado un testamento dejando herederos, por ejemplo, a Nora y a ti. Sin embargo, toco madera, después de que yo me muero, de inmediato fallece una de ustedes dos. Y entonces los herederos de ustedes tienen el derecho de ocupar la cabeza de la persona que falleció. En el caso, por ejemplo, pensemos en los hijos de tu hija, por ejemplo.
Entonces ya no estamos hablando de los herederos originales, ya estamos hablando de más personas. Sin embargo, la gente no quiero que se quede con esta idea de que, aunque otorgue testamento va a haber problemas. No, otorgando testamentos se solucionan Yo un también tengo sinnúmero. testamento. Si yo le dejé todo a mi hija, pues va a ser fácil, ¿no? O sea, Así de fácil. así se va a traspasar porque ya tú dijiste a quién y yo dije a quién. Lo que y sí es todo el mundo necesario en es paz. aperturar el procedimiento ante el notario o el juicio, porque muchas veces la gente piensa, ya tengo el testamento y el solo testamento me da personalidad para obtener inmediatamente la traslación del dominio de la herencia hacia mi patrimonio. No es así. Se tiene que realizar el procedimiento. En este caso estamos hablando de dos procedimientos, uno principal y los accesorios de las personas que fallecieron posteriores a la persona que está dejando la herencia. Vamos acá con un problemita, ¿verdad? Está con nosotros Guillermina. Adelante. Es una pregunta sobre escrituración. Yo vengo en representación de 15 familias que vivimos en un edificio. Nosotros lo compramos aproximadamente, tiene más de 20 años que lo compramos, no hemos escriturado. La persona que nos lo vendió no tenía registrado en el registro público de la propiedad. Ya sabemos en este momento que está escriturado a una tercera persona. Tenemos manera de comprobar que tenemos más de 20 años viviendo ahí la mayoría. ¿Y que lo pagaron? No. Pero más de 20 años. No tenemos tampoco cómo demostrar que lo pagamos, pero sí se lo pagamos. El derecho ¿Qué les hacemos? existe. Desde luego el derecho les da una solución. Existe la figura de la prescripción adquisitiva, que los abogados conocemos como usucapión. Si una persona ha ocupado un bien, en el caso de las familias que me menciona, de manera pública, pacífica, continua, de buena fe y a títulos de propietario, y eso se le puede acreditar al juez mediante las pruebas que ustedes me indiquen. Oye, pues aquí están los recibos de luz que hemos pagado nosotros, aquí están los recibos del predial, que todo lo hemos hecho. No, con esto pueden pedir ustedes el que se les declare propietarios por haber adquirido y el transcurso del tiempo purgue todos los vicios de la adquisición. Imagínate que no es en paz y en buena fe y todo, y que este tercer dueño salga al quite y diga, espérame tantito, pero es mío. Todavía puede pelearlo, aunque haya 15 familias que 20 años estuvieron sosteniendo el edificio. Desde luego sí, la propiedad, yo no sé si la venta que se le realizó fue fraudulenta, no fue fraudulenta, por qué se los vendió él en vez del titular registral, puede haber habido un mal negocio o puede haber habido un poder entre ellos. O sea, sí, se puede llegar a un juicio en un momento dado. Y entonces pero será el ellos juez el que resuelva, claro. tienen que llegar con un notario y que empiece a tramitar esto. No, con un abogado litigante. Los notarios, amigos, tenemos prohibición de litigar. En aquellos asuntos en que exista contienda entre los particulares, nosotros no podemos intervenir. Vámonos una pausita y ahorita regresamos con todas sus dudas. Ya estamos que desbordamos, ¿verdad, Nora? Ahorita regresamos. No he hecho testamento yo, realmente porque ahorita no tengo una familia propia. Yo por el momento no lo he hecho, ya que pues, todavía no había pensado en la muerte, ¿no? Y pues realmente ahorita no tengo familia, ni hijos, ni nada, no lo he visto próximo realmente, pero pues es algo malo. No lo hemos hecho por dejación, por... ¿Cómo se le podría llamar? Aparte de dejación, la peor palabra, sí, desidia, flojera. Realmente no lo he hecho porque todavía soy joven, no tengo hijos, no tengo nada, pero sí lo pienso hacer en su momento. No lo he hecho porque la verdad no tengo muchos bienes que repartir, no hay nada que tenga que hacer para hacer un testamento. Yo no he hecho testamento, creo que mis hijos nada más, y ellos se llevan bien, no hay ningún problema. Yo no lo he hecho porque pues luego falta dinero y también uno tiene una desorganización, ¿no? Y cuando hay programas en la delegación, pues uno no aprovecha sus programas, ¿no? Como que tramitar el juicio, ¿no? Pues estamos con todas las llamadas y el interés del público con el tema de testamentos y claro, sus complicaciones a la falta de este. Adelante, Nora, por favor, atendamos todo ese caudal de llamadas. Nos decía el licenciado Luis, le digo, oiga, usted es casado, está muy joven, no, pero tengo padres y ya hizo su testamento, porque en el sondeo nos decían, no, es que no me he casado, no, es que no he pensado en esto de la muerte todavía, pero se trata, me decía usted, y cuando piensas en la muerte ya está ahí, ya no haces testamento. La tienes enfrente, así es. Vamos con preguntas, pregunta y respuesta, ¿le De parece? acuerdo, me La parece señora muy bien. Elisa Gutiérrez dice, me gustaría saber cuánto tiempo tarda
para la firma del testamento, ya que participé en las jornadas notariales del 2012 y a la fecha no me han dado a firma en la notaría 222. ¿Cuánto tarda? Es muy rápido, les diría que unos 40 minutos puede ser. Lo normal es hacer una cita previa, ahí se resuelven todas las dudas y después se llama para que firmen el testamento. La firma tarda media hora o 40 minutos. Y si no ha sucedido, porque ya es un año. Puede ir a cualquier notaría y ahí le atienden. Pero aquí pudo haber un problema, ¿no? Ahí no es lo normal. No, no es lo normal y seguramente fue falta de seguimiento. Este anónimo dice, mi marido tiene 2 bienes que no están escriturados. ¿Se pueden heredar estos inmuebles? Sí, el testamento incluye todos los bienes, aunque sí conviene escriturarlos. Erika Sandoval, ¿los testamentos tienen vigencia? No tienen vigencia, mientras no se revoquen, siguen en pie. Carlos Nava nos dice, solicité un crédito hipotecario, ya liquidé, aún no he liberado mis escrituras. En esta campaña del mes de testamento, ¿puedo realizar las escrituras o solo es testamento? Es solamente testamento, pero le recomendamos que aprovechar de una vez para hacer la cancelación, no es nada caro. Y retomo esta pregunta, él tiene otra duda y también en el Facebook había un comentario de estos, dice, a la hora de hacerlo, ¿puedo acceder a que la propiedad quede a nombre de mis hijos? Sería un tema aparte, pero yo le sugiero que mientras usted viva, mantenga los bienes a su nombre. Y decía una que tenía el crédito de Infonavit y su padre ya había muerto en los comentarios de Facebook. ¿Ahí qué hacen si ya murió? ¿El crédito lo tenía su papá? Sí, en el Infonavit. Bien, entonces, si seguramente había un seguro que pagó el crédito, nada más hay que ejercer el seguro, es muy importante que lo haga, porque si no sigue cobrando intereses y ya con eso puede escriturar. Y Margarita Hernández dice, mi papá tiene varios inmuebles en el Estado de México, ¿qué debo hacer para que me herede algo en vida? ¿Usted Primero lo recomienda? Convencerlo y yo a su papá... ¿Sí sería lo ideal? Yo a su papá le recomendaría no heredar en vida, no, ese término no es técnico, pero se usa y no sugiero heredar en vida porque pueden pasar muchas cosas. Mientras usted viva, mantenga los bienes en su propiedad, haga su testamento y cuando usted fallezca, que se encarguen los hijos de asegurar el tema en base al testamento, en base a su voluntad. Oye, pero, perdón, en su experiencia eso es bueno, porque aquí hemos visto los dos casos, ¿eh? ¿Heredar en vida? Que heredaron en vida y ahorita están totalmente despojados y ya sabes, ¿no? Personas mayores, nadie, no tienen nada de qué hacerse, no les dan ni para alimentos. A ver, notario, usted opínele, ¿eh? No, igual que mi colega Paredes, yo opino que no. El heredar en vida, o mejor dicho, donarle a nuestros hijos los bienes, no es lo correcto. En muchas ocasiones vemos que sí, papá, no te preocupes, dame la casa y yo vas a ver cómo te atiendo muy bien. Los primeros 2 meses es una luna de miel y después, pobres señores, andan rebotando de una casa a otra con los diversos hijos hasta que terminan de verdad siendo despojados de todo. Sin embargo, lo que recomendamos siempre es el otorgar un testamento y ahí sí, a quien yo quiera beneficiar, se lo dejo. Y cuando yo me muera, ya se transmitirá la propiedad, hasta ese momento. Y si se porta mal, se lo revoco. Pero sabes que aquí hay una persona que nos pregunta, tiene 2 hijos y el pequeño, el más chico, tiene esquizofrenia. Dice que ahí cómo hace el testamento, que qué le aconseja. ¿Ahí hay interdicción o qué procede? Si hay un estado de interdicción, requiere puede heredar el menor, adquiere derechos hereditarios. Sin embargo, al tener también tendríamos que ver qué nivel de esquizofrenia. Si nunca tiene intervalos de lucidez, pues bueno, requiere la declaración de interdicción, requiere que alguien más administre los bienes por él, pero él adquiere derechos sucesorios. Licenciada, esta es una de las grandes ventajas de otorgar un testamento. En estas circunstancias, cuando existe un hijo con una incapacidad, se puede establecer la obligación en el testamento de que con cargo a la masa hereditaria se asegure una pensión suficiente y adecuada para este como un fideicomiso, una cosa así, ¿no? O un usufructo vitalicio, por ejemplo. Pero tienes que nombrar un albacea o alguien que eche ojo de que se cumpla. Exactamente. El testamento, yo creo, si me permiten abundar, no solamente resuelve la problemática de a quién le voy a heredar la propiedad de los bienes, también puede resolver estas cuestiones de obligaciones que se quieren establecer. ¿Se puede condicionar? Se lo dejo a mi hijo solo si cuida de su hermana que tiene esquizofrenia hasta el día de su muerte, o
se lo dejo a mi hijo solo si se casa antes de los 21 años. O sea, ¿se puede condicionar de estas formas? Sí, se puede condicionar, perdón, licenciada Clara. No, adelante. No, bueno, sí, se pueden establecer condiciones de todo tipo y también se pueden establecer obligaciones de dar o de hacer. Claro, con cargo a la más hereditaria. Sí, no se puede decir... No, sí, heredo mis deudas, ¿no? Sí, todo es con cargo a la más hereditaria. Las deudas se heredan porque antes, en la antigüedad, eran una tragediota, ¿eh? Sí se puede heredar esto. Sí, pero existe la figura del beneficio de inventario. Nuestras deudas hasta ¿Contra? donde nuestros bienes alcancen. Más allá no. Más allá ya no. Pero ¿cómo? Y yo le había dejado a fulano, astano, perengano, esos ya no reciben nada porque se fue primero en las deudas. Debo $1,000,000 y dejo bienes por $1,000,000, nadie hereda nada. ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque mis bienes están para pagar mis deudas, también mis acreedores pobrecitos de ellos, ¿no? Sí, pues bien, o sea, gracias. vemos desde el lado de los herederos, dices, claro, pues no es justo, ¿no? Por los herederos, pero por los acreedores también. Y como Wow. bien comenta la licenciada, en el testamento no solamente dejamos herederos o legatarios, sino también establecemos tutores testamentarios, dejamos establecido quién va a ser el albacea, en el caso del menor que tiene esquizofrenia. Bueno, en el caso del mayor de edad, primero habría que distinguir, lejos del testamento, primero el procedimiento de interdicción que se le tendría que seguir a él para nombrarle un tutor que lo esté representando. Que en México yo ya vi ahorita un caso en donde se estableció un juicio de interdicción a medias. Es decir, estaba tan lúcido el muchacho, tan bien controlado, ahora sí que con el padecimiento, que había cosas que él podía decidir, pero que sí tenía que tener a alguien solo para cuidarlo de que no lo fueran a engañar. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, él sí podía decir, me compro o no este carro, pero que alguien lo asesorara, no fuera a hacer. ¿Sí me explico? Existen grados en la capacidad también. Sí, ¿no? pero también en los juicios de interdicción Así debe de ser. ya hay ese chance. Sí. A ver, otra, Nora, por favor. Dice María Luisa, mi papá falleció y él me dejó en una hoja escrito donde dice que me deja la casa donde siempre viví con él. Esta hoja tiene firma y huella. ¿Tiene validez? Esta hoja no tiene validez, ¿Por no qué? es testamento. Porque Híjole. el testamento debe estar revestido por una serie de formalidades, la más importante de ellas que sea en escritura pública. Y otra duda... Espérame, y aunque hubiese testigos que no son los que heredan, pues de antemano... Lo platicamos en el testamento privado. Solamente en ciertas circunstancias que son muy difíciles de comprobar, ¿no? Tendría que ser el típico caso de un accidente en un automóvil y de casualidad íbamos 5 testigos junto con el señor en el automóvil y a todos nos dijo su voluntad en ese momento y no había notario que pudiera acudir. A ver, ahí les voy una pregunta ahora en la época de la tecnología. Lo que dice notario, lo están subiendo a la ambulancia, de veras ya no se va a salvar y dice, a ver, grábeme con mi teléfono, ¿se vale? No, porque no hay la formalidad que requiere el testamento. Como ya lo está comentando los abogados, hay una circunstancia. Debe de estar en escritura pública, con la fe del notario. Ante la falta de la fe del notario y en los tiempos que todavía era posible otorgar los testamentos privados o en los estados de la República que todavía lo permiten, requiere testigos presenciales. Y si nadie sabe que yo tenía un testamento... Bueno, ya habrán búsquedas. Se pide que hagan la búsqueda a ver si dejó algo la persona que falleció. Nosotros como notarios tenemos la obligación de dar a los archivos, ya sea el Archivo General de Notarías en el Distrito Federal, en el Registro Público de la Propiedad en algunos estados, avisamos que se otorgó el testamento. Y ya los estados están coordinados a nivel federal a través del Registro Nacional de Avisos de Testamento. Y si salen 4, ¿cuál vale? El último otorgado. Ok. Híjole, qué barbaridad. A ver, preguntas, doña Hilda. Cuénteme en qué caso está usted. Buenos días. Bueno, mi papá falleció hace 4 años. La casa que yo habito, la habito desde hace más de 55. Mi papá nos dijo a mí y a otros 2 hermanos que nosotros nos decía, aquí tú vives, aquí tú vives, aquí tú vives, junta tu dinero y finca. Eso lo dijo nada más de palabra. Él nunca, su palabra siempre valió ante todos. Mi papá fallece y resulta que brinca una de mis hermanas que vivía con él y dice que ella es la propietaria y un hermano que es el copropietario. Nunca vimos un documento, nunca nada. Sí sé que existe un testamento. ¿Hace cuánto falleció el señor? Mi papá hace 4 y un amigo de él me dijo que le había pedido que lo acompañara a ser su testigo.
Entonces mi papá hizo un testamento hace 6. Cuando yo quise saber la realidad, si estaba el testamento, si no estaba, quise investigar, me sucedieron 2 cosas. Una, que no pude localizar un acta de defunción hasta como pasado un año, cuando pude conseguir esa acta. Donde está sepultado mi papá, está sepultado un joven de 19 años que murió asesinado. Entonces, eso es lo que hay en lugar del acta. A ver, ¿cómo en lugar del acta? Del acta de mi papá. El acta de función, usted la tendría que encontrar ahí. Exacto. Y no hay ahí, o sea, ¿no está ahí su papá de usted? O sea, está mi papá porque pues, yo lo acompañé. Pero hay un acta de defunción que dice que no es mi papá, que es un joven de 19 años. ¿Pero ya hizo la búsqueda en el registro civil del acta de Distrito Federal? Ya fui por todos lados. Finalmente, después de un año, pude localizar un acta. ¿Ya tramitó usted algún juicio? Lo tramitó mi hermana, me ganó. No importa, aquí no es quién lo hizo primero, aquí es todos están interesados, siempre y cuando la persona que haya dejado la herencia no haya excluido. A ver, pero perdón, ¿por qué le ganó? ¿Sí había un testamento, no había testamento? O sea, cuando yo quise saberlo, me enteré por los amigos de mi papá que sí había un testamento. Por eso, ¿ya encontró el acta y no buscaron si sí dejó un testamento? Nada más sé que dejó el testamento. Pero no ha pedido la búsqueda. Sí la pedí, pero ya mi hermana ya me inició un juicio de desalojo. No, a ver, es que estamos hablando de cuestiones diferentes. Son 2 cosas. Ella inició un juicio de desalojo. Usted inicia su juicio sucesorio intestamentario para que, derivado de los oficios que envíe el juez, uno de ellos es al Archivo General de Notarías, que como lo está comentando el notario, tienen acceso al Registro Nacional de Avisos Testamentarios y ahí le pueden decir si efectivamente su papá dejó o no dejó su testamento. No importa que hayan pasado 5 años de la muerte. No importa. Ella va por... Esto es otro juicio, señora. Ajá. Va a irle a pedir al notario a que averigüe si de veras existe... Al juez, no al notario. También podría ser el notario, ¿eh? Si no hubieran mayores, no hubieran menores de edad. Si existe o no un testamento de su papá. Eso es una cosa. Y luego... Bueno, su hermana ya le está desalojando, Estos 4 años me ha molestado todo lo que ha podido, patrullas, golpes, delegación, cosas en la casa. Vivo en un basurero. Se salen las ratas, me tapa el drenaje, se robó el material que yo ya había comprado. Total, me está despojando. No me he salido. ¿Qué le recomiendan aquí? Esto yo sé que es otro tema. Ella no se sale... pero todavía no empezamos el otro. Hasta que no exista una orden judicial que le ordene salir, no tiene la obligación de hacerlo. Todavía no existe esa orden, pero ya fuimos contestó a usted las su demanda. audiencias. Sí contestó las demandas. Sí, fuimos, ya estamos en las audiencias. Ella dice que juntó a los 7 hermanos, que nos leyó ella el testamento que había dejado mi papá. Es una mentira. De los 3 que mi papá dejó, una hermana vive en Michoacán ya. Ella ya tomó esa... O sea, solo viven 3 hermanos. Sí. No, otro más, que es el hijo del copropietario. Porque según ella dice, el testamento de mi papá, según le mencionó en la audiencia, que ella era propietaria y uno de mis hermanos copropietario. Ok. Entonces, ahora ella ya abarcó una de las partes. Mi otro hermano ya falleció. Está sacando a la viuda y me está sacando a mí. ¿Ya acudió usted al registro público de la propiedad para saber a nombre de quién está el inmueble? Me pidieron documentos de los que yo carezco. Yo no tengo nada. El registro público usted puede acudir, son 450 Pero aunque pesos, no tenga ella nada. Nada más con la dirección del inmueble. Lo otorgas en una búsqueda. Pero tiene que llevar recibo de luz o algo. No, nada más la dirección del inmueble para que le den a nombre de quién está. Usted necesita la ayuda de un licenciado. Es correcto. Para que la vaya guiando pasito a pasito y no se aviente usted sola estos 3 frentes de batalla. Ya lo traté de hacer, entonces el licenciado me dijo que ya no tenía caso que yo solicitara copia del testamento, que ya no tiene caso que yo pelee, que ya nada más lo único que podemos hacer es pues esperar lo que digan en la audiencia. Doña a Hilda, fin de mes nos resuelven qué voy a hacer. La cuestión del despojo. Ahorita el desalojo le platicamos una solución porque Sí. ¿qué le dice su interior? ¿Que ya no tiene caso? Yo no creo. Ahorita regresamos. Un momentito.
Pues seguimos con ustedes y les quiero mencionar cuál es el tema del día de mañana. Es Yo soy mexicano, y es que usted lo sabe, el domingo es el Día de la Independencia, el 16 es el desfile, y la verdad es que en este mes muchos se sienten más mexicanos, pero somos mexicanos todo el año. ¿Usted por qué cree que es mexicano? Las redes sociales nos están diciendo que muchos se sienten mexicanos solo por el fútbol, y hay personas a las que esto les da vergüenza, porque ser mexicano va más allá. Usted díganos mañana a las 9:30 de la mañana, de verdad, ¿qué significa ser mexicano? Lo esperamos aquí con Fernanda Tapia. Y ahora vamos a ver el resumen para conocer todo lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy sobre testamentos. Hacer conciencia entre la población de que prevenir es bueno, es conveniente, que no implica que la persona está próxima a fallecer. Prevenir, no remediar. Prevenir, dejarlo todo arreglado con anticipación para evitar problemas en el futuro. Híjole. Porque la gente tiene a mal morirse, ¿no? Pero, hijo, qué mala costumbre tenemos, Chihuahua. Y aparte de esa mala costumbre que tenemos, la otra que es pésima, de nunca pensar en el futuro. Los requisitos son bien sencillos: tener una identificación oficial e ir con un notario. Así de sencillo, ¿eh? La cuestión es que sí tengamos una cultura de acudir con el notario. El mes de septiembre, que es el programa del mes del testamento, tiene un costo de 1,500 pesos. El testador designe a las personas que van a ser las beneficiarias de derechos. Van a heredar los que él considera que deben de heredar. En México existe una libertad total para dejarle a quien yo quiera los bienes en testamento. Si bien es cierto que otorgando un testamento se previenen una gran cantidad de problemas, esto no significa que el testamento en todos los casos nos vaya a solucionar todas las broncas. Los notarios, amigos, tenemos prohibición de litigar. Aquí llegaron mis hijos chicos. Los 8 hijos que tuve llegaron chicos, y la que esperaba yo que naciera. Entonces aquí vivimos todos con mi esposo, aquí estuvimos todos. Lo tuvimos los dos, o sea, entre los dos logramos parar la casa para nuestros hijos, para que tuvieran donde estar, ¿no? Que no tuvieran, que nadie los callara, que nadie dijera no grites, no corras, sino que corrieran y gritaran lo que ellos tuvieran ganas de hacer, ¿no? Entonces por eso tuvimos ahora sí la oportunidad de obtenerla. Mi esposo murió, va a ser 9 años. Platicábamos que hiciéramos el testamento, lo que a mí me correspondía, que es el 50%, y a él el 50%. Entonces me dijo que no. Y dice, no, porque no creo. Digo, bueno, el que se vaya primero, pues ahora sí que es el que queda asegurar de la casa. Entonces me dijo que no. Entonces él murió intestado, y pues ahorita no tengo problemas para el intestado. Me dijeron que tengo que pagar cierta cantidad para liberarlo. Yo quiero hacer, y así estoy en trámite para hacer el testamento de lo que a mí me corresponde, para que la casa quede asegurada. Y no haya con que, pues como no está asegurado, no tiene testamento, pues se la vamos a quitar, ¿no? El problema que me ha surgido es que yo dejé de trabajar. Ahorita no trabajo, entonces el problema que tengo para pagar el testamento y para pagar el intestado. Y cada mes yo ocupo mi pensión para lo que necesito de mi hogar. Entonces, claro que en ese momento pues, no tengo para lo necesario para pagar el intestado y para pagar el testamento. Yo le pregunté a mis hijos el día que hubo necesidad de estar todos juntos cuando falleció mi esposo. Yo les pregunté, mira, ahorita no es necesario que yo hable de estas cosas, pero por si llegara a suceder que yo tenga que vender la casa, ¿qué harían ustedes? No, mamá, lo que tú dispongas. La casa la dejó a ti mi papá y pues se puede decir prácticamente tuya. Entonces, por ese sentido, no tengo yo problemas con mis hijos, porque yo hablé con ellos, ya platiqué y pues no voy a alabarlos, pero sí son muy conscientes de lo que están hablando, de lo que me están diciendo. Pues nos venimos a dar otra vueltecita aquí por el Centro de Contacto con la Audiencia, porque el licenciado Mauricio Gálvez Muñoz de la Notaría 39 está resolviendo todas sus dudas aquí en el centro. Muchas llamadas, igual que el testimonio que vimos. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a la señora Hilda, que está en el foro Confer, pero antes, como este caso que presentamos, este testimonio, le está llamando muchísima gente y usted por eso quiere hacer una recomendación.
Sí, yo los invitaría a otorgar testamento. La mayoría de llamadas que hemos recibido es con relación a trámites en los cuales la persona falleció sin haber otorgado testamento y dejó una serie de problemas, incluso familiares, al interior de la familia. Entonces yo les invitaría a que aprovecharan este mes del testamento. Lleva un costo accesible con base a los programas que organiza el Colegio de Notarios para efectos de no dejar problemas a la larga. Me preguntaban hace rato... Otra duda, espérame, se la leo, yo le ayudo. ¿Se debe pagar para hacer efectivo un testamento? O sea, ya me dejó el testamento, ¿tengo que pagar? Una vez otorgado el testamento surte efectos hasta que muere la persona que lo otorgó. Una vez fallecida esta persona, pueden acudir con un notario, con el acta de función y el testamento, a hacer una escritura de aceptación de herencia, que también entra dentro del programa de jornadas notariales que maneja Colegio de Notarios y la autoridad competente. ¿Más o menos en cuánto anda? La verdad, desconozco ahorita, no tengo en la memoria el costo de la jornada, recuerdo creo que es de 8,000 a 12,000 pesos debe estar el costo de la jornada notarial por la aceptación de herencia. Llevan unos descuentos en cuanto que hay que tramitar unos oficios al Archivo General de Notarías, están previstos estos descuentos en la misma jornada notarial. Oiga, ¿y si no pago, no se hace efectivo? Hay que hacer el trámite, de todos modos, aunque no haga el trámite vía notarial, lo puede hacer vía judicial, que en algunos casos es más caro que llevarlo directamente con el notario. Bueno, pues ahí están ya todas estas dudas resueltas, muchas llamadas preguntando eso también. Sí tengo testamento, pero ¿cómo lo hago efectivo? Pues ya escuchó la respuesta. Vamos contigo, Fer, también para allá. Tienes allá la señora Hilda, e igual a lo mejor hay preguntas sobre esto por allá, Fer. Precisamente es que, bueno, ahora sí que en el breve corte me siguió contando pequeños detalles que complican esta situación. Muchas gracias, Nora, y vamos a darle seguimiento aquí a la señora Hilda. Notario, nada más le aclaro algo. Me está comentando la señora Hilda que aparte de, a ver, traemos por un lado una duda de si existe o no testamento y bueno, y saber qué contiene. 2, que ya la hermana la quiere desalojar, ha habido amenazas, amén de que hay un juicio ahí, ¿no? Sí. Y 3, me comentaba ella que la hermana que la está desalojando parece ser que fue quien llevó al señor a hacer el testamento cuando él ya traía 3 infartos cerebrales, que incluso parecía traer en la mano, cuando ya se veían para lo del juicio del desalojo y demás, un sobre que decía testamento. Pero ella tiene derecho a saber qué dice el testamento, ¿no? Claro. A ver, ¿qué se haría aquí, notario? Porque ya está esto Vámonos muy por varios lados. Habría que ver primero si se otorgó o no se otorgó un testamento. No solamente quedarnos en el dicho de lo que le dijo su hermana, señora Hilda, ¿no? A usted le asiste el derecho de saber si existe o no un testamento, por lo menos como hija de su papá. Como le comentaba el abogado, lo importante sería primero tramitar un juicio intestamentario o testamentario para que ya se obligara a las autoridades, al Archivo General de Notarías y al registro judicial, al archivo judicial, que nos indicara si otorgó o no otorgó testamento su papá, ¿no? Y si otorgó, de qué tipo de testamento fue. Yo puedo traer un sobre aquí que diga testamento y puedo traer un sobre que diga aquí escritura de la hermana de la señora Hilda, ¿no? Y entonces, pues con eso la puedo apantallar. Sin embargo, lo que hay que ver es si le asiste o no el derecho, en primer lugar. En segundo lugar, si su papá otorgó testamento, si lo otorgó ante notario, les soy honesto, los notarios no nos prestamos a que una persona con 3 infartos cerebrales, si no se puede manifestar por sí mismo, si no puede resolver la cuestión patrimonial que tiene pendiente en un testamento, no otorgamos el testamento. Se lo comentaba Fernanda al inicio del programa. Perdón, si la persona ya no está en sus facultades, ya no lo otorgo. Suponiendo sin conceder que su papá hubiera otorgado un testamento de su puño y letra con huella digital, entonces un juez tendrá que decidir si hubo o no hubo el testamento. Ahora bien, habrá que ver lo que dice el supuesto testamento. Si el testamento dice que su hermana y su hermano son los propietarios de ese terreno y ese terreno estaba a nombre de su papá, señora mía, por más que hayan pasado 50 años, ya le estaría buscando dónde irme. Pero no la quiero espantar.
Lo que quiero es que primero se acerque con un abogado para que pueda revisar toda la complejidad del problema con todos los papeles que usted tiene. Y los que no tiene, el abogado, nosotros como abogados sabemos por dónde dirigirnos para no mandarle a usted a tocar la puerta al registro público solita. No importa que ya haya sido asistida por un abogado, se vale una segunda opinión. Claro. Una segunda, una tercera, una cuarta. Ok. A veces los no abogados... es traición al primer abogado, digo, se vale, porque la señora también se siente un poco apenada de esto. Pues sí, porque él me está apoyando ya en las audiencias, en todo el movimiento que estamos haciendo en este momento. O si quiere, sin dejarlo de lado, se puede hacer una representación legal de su persona con varios asesores al mismo tiempo, con varios despachos, con varios abogados al mismo tiempo, que le estén abriendo todas las aristas. Yo le soy sincero, yo no le puedo hablar bien de litigios porque yo no litigo. No es mi especialidad. Pero ya le estamos echando el ojo aquí, mire, al licenciado. Es correcto. Que, hijo, se va a llevar un chorro de tarea. Si tenemos nuestro especialista en litigio, pues sería bueno acercarse con él para decirle a ver cómo lo ve y plantearle el caso, inclusive asistiendo a su propio abogado, ¿no? Para que entonces entre abogados nos podamos entender un poquito más en las cuestiones técnicas. Sí, ¿Quiere agregar algo, licenciado? Sí, nada más una cuestión. Efectivamente, como lo estaba comentando el notario, todos los notarios tienen la obligación de observar tal cual a una persona si tiene las facultades para otorgar o no el testamento. Desde luego no es médico el notario. No obstante, si tuviera alguna prueba con la cual determinar que efectivamente en el tiempo en el que se pudo haber otorgado el testamento ya no tenía el uso de sus facultades mentales por los infartos, por N número de circunstancias, el testamento es impugnable, aunque haya sido otorgado ante notario. Se puede impugnar, claro que porque sí. mire, tampoco son santos, ¿eh? Nos han llegado falsos notarios, aquí casos de personas que les exhibieron hasta escrituras que no existen en ningún lado, ¿sí me explico? Entonces, se puede impugnar un testamento si se comprueba que el señor estaba enfermo muy grave en esa etapa y demás. Así es. Pero también está un licenciado. Entonces, no se me desespere, Hilda, que ahorita la dejamos bien canalizada. Digo, porque pues es desesperante y frustrante. De veras se cansa uno. A eso le apuestan. A ver, por favor, Nora. El licenciado también quería comentar algo antes de ella. Ahorita leo. En ese sentido, de hecho, nosotros en la duda, es decir, cuando vemos a la persona muy mal y hay argumentos a favor y en contra, en la duda no lo otorgamos. Sí, es correcto. ¿Okay? Eso es importante. Por eso es mejor no esperarse a estar en ese momento, porque llegamos nosotros, muchas veces nos llaman los hijos, es que mi papá quiere otorgar testamento, llegamos y el papá está muy mal. En ese supuesto, el notario dirá, no se puede otorgar el testamento. Nos dice María Sabina, mi mamá ya hizo testamento, todos se lo heredaron al más chico. Es el que la mantiene. Mi hermana y yo estamos de acuerdo. Mi hermana, la más grande, no está de acuerdo y quiere impugnar el testamento de mi madre. Mi mamá sigue viva. ¿Sí puede impugnarlo? No puede impugnarlo. En su caso podría intentarlo hasta que falte su mamá, pero como el testamento estará bien otorgado, no va a poder hacer nada. Se va a cumplir la voluntad de su mamá. Hace 9 años enviudé, mi esposo no hizo testamento, tenemos 3 hijos y estamos casados legalmente, pero ahora deseo hacer testamento para heredar a mis hijos. Pero está el problema del intestado, ¿a dónde puede acudir? Ok, por lo pronto puede hacer testamento, no tiene problema en ese sentido. Y por el otro lado, para resolver el intestado, si todos son mayores y capaces y todos están de acuerdo, pueden acudir ante un notario. Carlos Tinoco, mis papás ya murieron, mi mamá hizo un testamento y repartió su parte entre los 5 hijos. La parte de mi papá está intestada, solo que un hermano se adueñó de toda la casa, incluyendo la parte que heredó mi mamá. ¿Qué trámites legales debo hacer? Ok, conforme a la sucesión legítima, le toca a todos los hijos. Si no quiere dar la parte que les corresponde, entonces tienen que ir a un juicio sucesorio. Y pueden cobrar, porque aquí en Baja California, un saludo a Baja California, dice que una sobrina ha vivido en una propiedad por más de 40 años y ahora que le pidió que lo desocupe, le dijo sí, pero 1.500.000 para dejar el inmueble. Si conforme al testamento de que se trate le toca a ella, entonces no tienen por qué cobrarle. Y Blanca Medel, mis papás son separados desde hace 13 años, pero siguen casados y quisiera saber, para hacer un testamento, ¿se tienen que presentar las escrituras? Siguen preguntando sobre qué papeles deben llevar. No, de hecho no, basta con presentarse con una identificación oficial con fotografía. No se requieren las escrituras para hacer el testamento. Y Fer, lo que nos tiene espantados, incluida una servidora, es esto de
bueno, ya tengo el testamento, pero para hacerlo válido, que tiene un nombre por supuesto, tienes que pagar 12,000 pesos más o menos. Entonces la recomendación es pues que sí le junten tus herederos, ¿no? Para que hay programas sociales también para apoyarlos. Y no, ahora sí que no me esperan a que lo cobre para yo pagarles, porque ¿de dónde sacamos los 12,000 pesos antes? En muchas ocasiones sí lo hacemos así. Decimos, por ejemplo, Dios, y no imagínese. No, mira, platicas con el notario, por ejemplo, dice, licenciado, perdón, ahorita no tenemos el efectivo. Vamos a vender la casa que nos dejó mi papá. Somos 3 hermanos, no tenemos ahorita para pagarle. No se preocupe, señora. Si usted va a hacer todo el trámite y va a vender y de ahí va a obtener recursos, aparte los impuestos que va a tener que pagar por adquirir la propiedad, que son impuestos locales, pues todo se lo cobramos al final. Sí, al adquirir, por ejemplo, una propiedad, ¿de inmediato se tiene que escriturar? Si tenemos el recurso sería lo recomendable. Si no tenemos el dinero, no, podemos esperar a tener un comprador o podemos esperar a juntar. Vamos a pensar, mi papá nos dejó una casa a mi hermana y a mí. La queremos vender. Si queremos venderla y si queremos seguir viviendo ahí, sí, pero para venderla la tienen que escriturar en algún momento, ¿no? Sí, es correcto. Se hace la adjudicación por herencia y de inmediato se hace la venta. Oye, pues ¿pueden venir de otro estado al DF para que se haga efectivo el descuento? Están preguntándonos, están escribiendo desde Pachuca, Puebla, Baja California. ¿Pueden venir para acá? Sí, sí podrían venir. El problema está en que los informes son locales. Y entonces el programa que la autoridad del Distrito Federal, nuestra Consejería Jurídica, nos apoya, son descuentos para asociaciones que se tramiten en el DF, ¿no? Entonces sí podían venir de otros lugares de la República, pero tendríamos que pedir informes. Qué descuentos hay en sus respectivos municipios, localidades. De veras, en septiembre hay muchos de estos descuentos y ayudas. Oigan, tenemos que ir a una pausa. Ahorita regresamos con usted, licenciado. Vamos a leer sus comentarios aquí en las redes sociales. Dalia López dice, hola, mi mamá va a realizar su testamento, solo que el pago del predial está en trámite porque nos quedamos sin número. El agua está bien y las escrituras también. ¿Es posible hacer el trámite del testamento así? Desde luego puede hacer usted su testamento y ya después ir resolviendo el problema del predial. Muy bien. Dice aquí Adri Vera, yo no tengo nada que heredar aún a mis hijos, papás, ni les digo que piensen en hacer testamento porque van a decir que nada más estoy viendo a ver qué me heredan. Este es el problema, ¿verdad? Que no le piensan en esto. Dice Rosario Salguero, yo vivo en el Estado de México. Ahí nada más, aunque todavía no tengan bienes, se hace un testamento pensando en el momento del fallecimiento y a ese momento probablemente sí los tengan. Entonces háganlo aunque todavía no tengan bienes inmuebles. Dice Rosario Salguero, yo vivo en el Estado de México, ¿a dónde acudo para hacer el testamento este mes? ¿A dónde? ¿A los municipios? A cualquier notaría. A cualquier notaría del Estado de México. Dice Lick Up, el problema es que engañan a la familia, el proceso es económico en el mes de testamento, pero a la hora de dar lectura te quieren cobrar 30,000 pesos y algunas familias no tienen esa cantidad. ¿Se puede cobrar eso, licenciado? Depende, ahí hay un criterio de proporcionalidad. Si heredo un inmueble de 5 millones, habrá que pagar una cantidad fuerte. Si heredo un inmueble de un valor muy pequeño, pagaré una cantidad normalmente pequeña. Y aquí nos dice Lisbeth, pero es que son, ¿sabes qué? Son todas unas historias de verdad, de unos pleitos entre hermanos. Este tiene desde 1990. ¿Te parece si vamos primero a ver una cápsula sobre... Y regresamos con estas exactamente, historias, no importa. Esta unidad móvil para hacer el testamento, que me dice el licenciado que no se puede hacer completo ahí, pero vamos a ver que sí se puede hacer. Gracias por sus comentarios. Continuamos. Fer, pues a lo largo del programa hemos visto algunas complicaciones para poder hacer nuestro testamento. Ahora vamos a hablar de las soluciones. Uno de los programas para los ciudadanos del Distrito Federal es el que ofrece la Dirección General de Regularización Territorial, mejor conocida como la DGRT. Y tenemos en este momento al coordinador regional, Jorge González. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, a tus órdenes. ¿Qué necesitamos para poder hacer nuestro testamento? Mira, es un trámite muy sencillo. Lo único que requerimos es que los ciudadanos presenten su credencial de lector o una identificación oficial con fotografía con una copia simple. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente este trámite?
Si ya vienes decidido y si el ciudadano ya trae perfectamente ubicadas sus ideas al respecto de quién va a heredar, en 15 minutos está exageradamente lista su solicitud de testamento. Lo importante de este servicio, de estas unidades móviles, es que están todo el año y van recorriendo distintos puntos de la ciudad. Es uno de los programas más importantes del gobierno de la ciudad. Es un programa permanente. Estamos de tiempo completo, no solamente el mes de septiembre, de tiempo completo, y además es de los más económicos del país. A propósito de esto, ¿cuál es el costo del servicio? Mira, en materia testamentaria es el programa más económico en todo México. Un testamento para un adulto mayor, un ciudadano de 65 años o más, cuesta 400 pesos. Y para el público en general, o menores de 64 años, cuesta 1,200 pesos. ¿Dónde podemos encontrar? Hay una página en internet para encontrar los trámites y todo esto que nos acabas de decir. Efectivamente, pueden consultar la página de la Dirección General de Regularización Territorial, en la que pueden checar algún calendario en algunas zonas que ya tenemos agendadas, que vamos a estar atendiendo con estas unidades móviles, y el servicio se presta permanentemente también en las oficinas centrales de la DGRT, ahí en Izazaga 89, en el piso 7, y también en los diferentes módulos que tenemos en las delegaciones políticas. Y además, algo que me comentabas hace un momento, Jorge, es que los ciudadanos se pueden poner de acuerdo, desde luego, juntarse varios vecinos para que ustedes con su unidad móvil vayan precisamente hasta la puerta de su casa y los visiten. Así es, estamos atendiendo las solicitudes de la ciudadanía precisamente para cubrir el objeto de esta unidad móvil, y si algún ciudadano o alguna agrupación de ciudadanos nos requiere, podemos atenderles para que puedan realizar su testamento desde la comunidad de su casa, ¿no? Los vecinos de aquí pues nos lo tienen aquí a la vuelta y nosotros encantados de atenderles de esa manera. Perfecto, pues te agradecemos mucho tu tiempo, muy amable. Sus órdenes, buen día. Pues la verdad está una muy buena opción, pero nos tenía usted que puntualizar algo, licenciado Luis. Así es, cuando se atiende en la unidad móvil el trámite del testamento, se llena un formulario y la DGRT envía estos formularios a los notarios. Nosotros nos comunicamos con el cliente y lo citamos a firma. Entonces, es en 2 etapas el trámite. Primero en la unidad móvil se llena el formulario y después en la notaría se firma el testamento. Sí, porque no va un notario en la unidad, para que usted lo tenga eso bien claro, pero pues ya mejor que eso, Fer, que te manden hasta el camioncito a tu casa. La verdad es que sí hay opciones. Ya nomás eso faltaba. Exactamente. ¿No? Llevárselo a su casa, eso es maravilloso. Oye, a ver, por favor, doña Fanny, cuéntenos cuál es su duda. Mi familia, bueno, mi bisabuelito dejó un terreno que son para 4 hijos, pero mi bisabuelo muere, entonces se queda de albacea mi tía. El que tenía el terreno era el bisabuelo. Mi bisabuelo. Se lo deja a 4 hijos. Y la albacea es la tía. Ajá. Muy bien. Tía abuela. ¿Tía abuela o tía? Tía es hija de uno de los hijos a los que les dejó. Ok, sí es tía. Entonces su abuelo, digamos el abuelo. ¿Mi bisabuelo? Sí, por eso. Pero el abuelo o la abuela de usted, junto con 3 tíos abuelos, son los 4 hijos que dejó el bisabuelo, ¿no? Ajá. Y la albacea es la hija de uno de estos. Está bien, la albacea no nos interesa tanto quién es, sino más bien quiénes son los herederos. ¿Y el problema? Entonces, esa tía no presta los papeles, ni el acta de difunción, nada. Entonces, ese es el problema. La tía es la única que tiene esos papeles. Los documentos. Todo. Ajá, todo. Ni siquiera los hijos del señor. Es que es el mismo caso de la señora. Lo que tienen que hacer es ustedes tramitar una búsqueda de las actas de defunción. ¿Esa dónde se tramita? En el registro civil. De la entidad en donde haya fallecido la persona. Ok, primero se saca eso. Luego tienen que pedir la búsqueda del testamento. Hacer bien el procedimiento ante notario o acudir a un juez familiar a tramitar juicio sucesorio para que se hagan las búsquedas del testamento. Una vez que se otorga, que tengamos el conocimiento del contenido del testamento, sabremos si les corresponde o no les corresponde. Okay. Nos dicen que el testamento está encriptado. Así caray, ¿cómo nos lo manejan, encriptado? que está encriptado. ¿Quién se lo dijo? Esa ni yo me la sabía. No, puede ser que no sea público. Puede ser que no se haya, y se haya otorgado en sobrecerrado y esté en el archivo general de notarías. Sí, está cerrado y entonces hay que abrirlo. Pero por eso hay que tramitar el juicio. Pero no lo vayan a abrir ustedes. No. Esto es ante el juez. O sea, juez, si yo llego y por buena intención abro un testamento que está cerrado, ya lo invalidé.
No es delito, no es delito, pero ¿Pero lo qué no el invalido. archivo de notaría se lo entrega directamente al notario o a poco me lo entrega a mí en las manos? Todo es al juez. Nosotros los notarios intervenimos cuando los testamentos que se otorgaron fueron perfectos. En nuestro caso, el público abierto. Todos los demás testamentos se van ante juez. Se tienen que ir ante juez a hacer formal testamento. A ver, por favor, amiga. Es una cuestión. Posiblemente pueda tratarse de un testamento hológrafo. Ese testamento se otorgaba, ya ahorita ya no existe. A partir del año pasado se derogaron los artículos del Código Civil en donde se establecía esa posibilidad. Ese testamento se hacía de puño y letra del testador, se firmaba ante 2 testigos y se guardaba adentro de un sobre. Hasta había personas afuera que ahora sí que se alquilaban de testigos. Bueno, eso Yo era... me llegué a aventar uno de esos. Esa práctica es una práctica ilegal, muy inconveniente para el propio testador. Sí, claro. Porque para efecto de que un juez declarase la validez de un testamento hológrafo, los testigos tenían que ir a reconocer sus firmas y la firma del testador. Imagínese. Y entonces, si era un testigo que no fuera verdaderamente un testigo del acto, entonces era muy difícil después ir a localizar a esos testigos que iban a firmar. Pero esa práctica se combatió mucho y yo casi quiero creer que se logró erradicar. Yo creo que se puede tratarse de un testamento hológrafo y efectivamente estaba adentro de un sobre. ¿Y ese quién lo busca? ¿El juez? Sí. ¿Ese también lo busca el juez? A solicitud de un juez. O de un notario. El archivo o de un notario que esté conociendo un juicio sucesorio. ¿Tienen que estar conscientes los 4 y de acuerdo? ¿O con uno que pida la investigación se puede hacer? Con uno que denuncie la sucesión. Pero les piden documentos si no tienen nada. ¿Qué documentos les piden? El acta de defunción. Pues ya nos dicen, habrá que sacarla. Para acreditar su interés va a tener que presentar el acta de defunción de su bisabuelo. Sí. El acta de nacimiento del hijo de su abuelo, de su padre y la de usted. Al Todas menos. ahí en el civil. Ese es lo que le llamamos el entroncamiento. ¿Cómo comprueba usted que usted es nieta de ese señor? Con eso usted acredita su interés en el juicio y la facultad para poder conocer si existe un testamento y cuál es el contenido. No requiere de toda la voluntad. ¿Cuánto dinero le va a costar esto? A ver, las 4 actas, la de defunción y 3 de nacimiento. Las búsquedas en el registro civil están aproximadamente en 50 pesos, 56 pesos. Y ya con el acta, ¿a dónde se va? Pues bien sea a un notario o bien a un juzgado familiar, bien a través de un despacho jurídico privado o a través de la Defensoría de Oficio de la... Eso. ¿Vive en el DF usted? Sí. A ver, aquí hay una Defensoría Jurídica de Oficio, apúntenlo. La Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, presta el servicio de Defensoría de Oficio en todas las materias. Existen defensores de oficios que son abogados calificados, que pueden asesorar, tramitar y litigar cualquier asunto de las personas que carezcan de recursos para contratar un despacho privado. ¿Le parece bien? Nomás que hay que echarle ganas a este asunto. ¿Hace cuánto que están peleando esto? ¿Cuánto tiempo llevan? 25 años. Mis papás tienen 25 en el terreno. Bueno, en ¿Cuánta edad tiene su papá de usted, por ejemplo? Que es uno de los herederos. 60. Jefcita, hay que hacerlo ya, ¿no? O sea, no le dejemos pasar. ¿Se invalida un testamento? ¿Tiene fecha de caducidad después de que alguien haya fallecido? Dependiendo del tipo de testamento que era, Fernanda. ¿El hológrafo? El hológrafo no tenía ninguna caducidad, nada más tenía que declararse formal testamento. ¿Cuáles son los que sí podrían tener un problema? Los que había en el Distrito Federal eran los testamentos extraordinarios, ¿no? Que era el privado, el militar, el marítimo. Esos 3 tipos de testamento que se otorgaban tenían una caducidad de un mes después del otorgamiento, o bien si el testador no fallecía de la causa que otorgó, que dio causa exactamente al otorgamiento. Y si murió el albacea, ¿quién carambas funge como el siguiente albacea? Si es que está nombrado en el testamento, Fernanda, y si no, ya los herederos se pondrán de acuerdo. Si es un único heredero, él también por ley es el albacea, y si no, los herederos se ponen de acuerdo y nombran uno más. Que el falte el albacea, como les decía, ese no es el problema. No es problema. ¿No? Y a falta de voluntad de los herederos, el juez puede instituir un albacea. Ah, ok. Sí, porque ellos no quieren, son muy apáticos y no quieren abrir el testamento. Ahí que se puede hacer. Bueno, ahí la cuestión es que con que una persona vaya a la audiencia
y esa persona vote por sí misma, esa persona es el albacea. Pero me refiero... Ya se les notificó a todos los demás. Hay 4 hermanos, solo uno quiere abrirlo, su papá quiere. Mi abuelito. Que es exacto, el mis abuelito. abuelitos. Solo uno quiere abrirlo, ¿no hay Él problema? tiene que notificarle a los otros 3. Que lo está haciendo. Si los otros 3 no quieren acudir a deducir sus derechos, entonces los va a representar el Ministerio Público en tanto ellos se deciden a acudir. Si no hay testamento, entonces se va sobre sucesión legítima y los 4 heredan, quieran o no quieran acudir a juicio o hagan o no hagan el trámite. Van a heredar. Con uno. Okay. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, su papá tiene 60. Sí. ¿Y el abuelo? Mi abuelito, que es el heredero. Sí. ¿Cuánto tiene? Él se los dejó a mis papás, pero mis papás, pues pero no pueden sigue tramitar vivo el nada. abuelo. Sí. ¿Qué edad tiene? Como 80. Algo así. Pues hay que apurarse. Aunque tenga testamento, si no hay escritura de esa casa, ¿qué van a hacer? A ver, acá tenemos a Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Bueno, mi pregunta ya estaba contestada porque acaba de decir que qué vigencia tenía el testamento. Porque yo tengo el testamento de mi papá falleció hace 20 años. Pero como no, ¿cómo se llama? Como no ha habido necesidad, a cada uno le dejó sus partes. Sus bienes en vida. Ajá, digamos. sus bienes. Entonces no ha habido problemas en cuanto... A ver, ¿y son coincidentes los bienes que establecen el testamento con los bienes como los están usando actualmente? Algunos. Porque si no son coincidentes, lo que hay que hacer es que se cumpla esa voluntad testamentaria. Sí, porque lo que yo quiero es hacer mi testamento y Usted que lo esa puede parte... otorgar, sin ningún problema. No nos quedemos con la idea de que si yo no he resuelto un tema legal que traigo pendiente, no puedo otorgar el testamento. No, claro que sí. Y yo lo seguiré arreglando en el transcurso de mi vida. Si llego a fallecer sin haber concluido el arreglo de ese trámite legal, mis herederos continuarán con ese trámite legal que yo traigo pendiente. Aquí el caballero hace varios años que nos visita en el tema testamentos. No ha podido arreglar el problema de lo de los 15 dueños del edificio, pero él ya trae su testamento. Es correcto. Él, por lo pronto, ya se protegió, ¿no? A ver, Nora, por favor, problemas allá. Casos que te decía, mira, Marcy Perry nos dice, mi madre está incapacitada para acudir personalmente a realizar su testamento ya que tiene cáncer en los huesos y fractura de cadera. ¿Cuál será la mejor manera para que ella y mi padre realicen el testamento ya que están casados por bienes mancomunados? ¿Será posible que el notario se presente en la casa a recabar firmas? Sí, mientras esté bien mentalmente puede otorgar testamento y en estos casos a mí me ha tocado, a Marco y a todos los notarios, ir al hospital o a las casas y ahí mismo redactamos el testamento y lo firmamos. Y nos dice la Sara Carolina que su madre ya no puede, tiene Alzheimer y tiene un terreno y cuando estaba pagando puso de beneficiarios a sus hijos, ni siquiera conoce la casa, pero ya está pagada. ¿Puede su mamá? Si ya no tiene plena capacidad de manifestar su voluntad, entonces ya no puede otorgar testamento y la sucesión se va a llevar por lo que dice la ley, en principio para esposo, esposa e hijos. Claro, ahí me gustaría hacer una acotación. Si fue adquirido a través de algún instituto de seguridad social, como es el Infonavit o el Fobiste, se establecen beneficiarios a la muerte de una persona. Entonces, independientemente de que exista o no testamento, ahí ya hay una sucesión mortis causa en la que cuando fallezca esa persona, inmediatamente van a adquirir la propiedad los beneficiarios, sin que exista testamento en ese caso. Sí, perdón, pero ahí sí hay que hacer la puntualización. Lo que comentas, si bien es cierto, pareciera que opera de pleno de derecho, la verdad es que no. Sí hay que llevar el procedimiento sucesorio de todas maneras, sí, ¿no? Pero lo que sí es importante establecer es esa parte, ¿no? No por el hecho de que no haya testamento, ya se va a llevar por sucesión legítima la adquisición de ese bien particular. Si bien es cierto, como lo establece el notario, para las demás circunstancias tendrían que, de todas maneras, aperturarse el juicio. Tenemos más llamadas, más comentarios. Sígase comunicando. Vamos a hacer un breve corte, pero les recordamos que en el centro de contacto está el licenciado Mauricio Gálvez Muñoz de la Notaría 99, resolviendo sus dudas.
Esta semana Diálogos tiene para ti. El martes, Cristina Jáuregui y los especialistas nos hablarán del por qué algunos niños siguen mojando la cama. Además, nos explicarán las causas y el tratamiento de la encopresis para evitar el uso de supositorios y enemas. Marisa Escribano te espera el miércoles para conocer cómo por medio del Reiki, la aromaterapia y otras disciplinas podemos encontrar el equilibrio entre la relación mente y cuerpo y así mejorar nuestra calidad de vida. El jueves 19 de septiembre, con Fernanda Tapia, reflexionaremos qué ha pasado a 28 años del sismo del 85, suceso que no solo cambió nuestra percepción de los sismos, sino la forma de actuar frente a ellos. Pero, ¿será que realmente tenemos un plan de contingencia y sabemos cómo actuar en la escuela, la casa o el trabajo? Finalmente, en Viernes de Pareja y Sexualidad, nuestro tema será diversidad sexual. Carmen Muñoz hablará con los expertos acerca de quiénes son y cómo viven su orientación las personas bisexuales, intersexuales, asexuales y transexuales. Diálogos, un espacio que se preocupa por tu bienestar. Regresamos aquí a Diálogos, muchas, pero muchas problemáticas. Señora Hortensia, cuéntenos la propia. Mi hermana y yo aprovechamos la jornada notarial de abril. Sí. Y hemos hablado, pagaron 400 pesos, hemos hablado el 10 de junio, el 1 de julio, en agosto, y fuimos a la delegación Iztapalapa y nos mandaron a Izazaga, que todavía no hicieron nada. Entonces ahorita la duda es, aprovechamos que no hicieron nada. Que no nos, no nos toman, tenemos que volver a decirles que nos designen un notario. Esa es la cuestión de lo que comentábamos de los formatos de las unidades móviles, de las jornadas notariales. Los ciudadanos lo que hacen es llenar un formato que se va a reenviar a las notarías, como comentaba Luis Paredes. O sea, ellas no les han asignado todavía notario. Ese es el problema, que quizás su paquete todavía no haya sido asignado a una notaría por una cuestión de logística. Yo le invito a que acuda a la DGRT, ahí en Izazaga, y que diga dónde está mi formato de testamento, díganme qué notario lo tiene y comuníquese con ese notario, si es que ya lo tienen turnado una notaría. Y si no, poco se sigue esperando. No, pedir que lo turnen a una, ¿no? A ver, aquí, compañera, tenemos palancas, oiga, está hoy la que... ¿Qué se hace o a dónde llamamos? ¿O a dónde caemos? A ver, hay díganos. que hablar a la Dirección General de Regularización Territorial. Depende de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la ciudad y estoy segura de que es una cuestión de seguimiento de trámite. Pero ¿a poco sí es normal tan tardado? No es normal tan tardado. Generalmente ya incluso hubo jornadas grandes de entrega de testimonios. O sea, y que testamentos. ya se traspapeló. Yo creo que es una cuestión, fue un problema de seguimiento de trámite y de logística. Y estoy segura de que se puede resolver sin ningún problema ¿Dónde queda esto? Asignando a los notarios. ¿En Izazaga, me dice? Sí, en Izazaga número 89. Está cerca del metro Isabela Católica. En el centro. Para que se dé una vueltecita, de una vez ya que le digan con qué notario usted misma le habla. Sí, porque a mí me pasa lo contrario, digo, a mí ya con este van 3 testamentos que hago, incluso a mi esposo, que en paz descanse, ya falleció, yo lo obligaba a que fuéramos los dos, y el abogado me dijo, no señora, el testamento se hace por propia convicción e individual. Entonces ahora, pues tengo una enfermedad crónica y yo estoy muy apurada con esto y digo, les pregunto si lo puedo hacer en forma particular. Sí, claro que se puede hacer por cualquier pero notario. Lo que no queremos es que pierda los 400 pesos que ya pagó, le están descontando en su tarjeta. Ahorita antes de irse la vamos a canalizar bien, pero que escuchen todos que eso se puede hacer. Sí, pero no se preocupe, estoy segura de que es una cuestión de trámite, de seguimiento y que inmediatamente la van a canalizar al notario adecuado. Muchísimas Entonces gracias. no se puede obligar a nadie a hacer el testamento. Bueno, igual que Alcohólicos Anónimos, no lo puedes llevar a fuerzas, tiene que querer el paciente. Tiene que ser una cuestión de convicción. A ver, por acá a Manuela, ¿cómo estás? Pues bien, gracias Te veo, pero bien preocupada. A ver, ¿cuál es tu duda? Mi duda es que mi mamá me heredó a mí como heredera universal. Ajá. Ya salió en los juzgados de lo familiar. ¿Sí? Mi problema es que mi hijo, en el testamento, mi mamá puso una cláusula que dice que yo soy la heredera universal y si yo fallezco antes o al mismo tiempo que mi madre,
a mis hijo. 2 hijos. Ok. Mi problema es que mi hijo el mayor me golpea a mi hija. ¿Se la quiere saltar o qué? Sí, o sea, él me dice que no, que su abuelita le dejó. Con todo respeto, pégale unos zapes a su hijo y métalo al tambo o lo que tenga que hacer con él. Bueno, se puede ir a ¿no? levantar una denuncia Desde primero luego. de que me le están Por violencia golpeando. ¿Dónde vive? familiar, ¿Aquí en el claro. DF? güey? En el distrito. Y A ver, segundo, abogado. ahí la cuestión es que usted ya le sobrevivió a su madre. Le toca a usted. Independientemente de que ya usted fallezca ahorita por estos maltratos, usted ya adquirió derechos. Y usted se lo puede dejar a sus quien usted sucesores, quiera. incluido su hijo, si es que él no tiene, si es que usted acude a hacer la denuncia, pues ya no va a tener capacidad para heredar. Oye, Pues que más le diga como los millonarios. Si me pegas, ni te va a tocar nada, para que vea cómo le Sí, empieza o sea, a tratar bien. Porque no es así. El sentido común de leer de esas cláusulas da a entender que si fallece usted, inmediatamente heredan los hijos de usted. No es así. Si usted ya otorgó un testamento en el que dispone otra cuestión totalmente diferente, entonces esas personas van a heredar y no necesariamente sus hijos. Oiga, y hágalo por usted y por su hija, porque le está enseñando que hay que dejarse pegar. No, señora, perdón, uno quiere mucho a los hijos, pero ahora sí que por sus obras, ¿verdad?, serán o no aceptados. ¿A dónde puede ir en este caso ella a pedir ayuda y a que alguien la acompañe a hacer esa denuncia? A cualquier ministerio público le pueden auxiliar. ¿Qué edad tiene el hijo, 22 años. Uy, pues ya está muy baquetón, oiga, sáquelo de esa casa. Pero a ver... Aquí el problema es que como mi hermana lo apoya mucho y ella dice que yo los estoy despojando de lo que les dejó mi mamá. Mándeselo a su hermana, doña Allá está el Manuela. testamento. Vivimos todos en el mismo predio, desgraciadamente. Pero mi hermana es la que ¿Y dónde lo mueve. pernocta él? ¿En la parte de usted o en la parte de En la parte mía. Mándelo a dormir con su hermana. Sí, sí. Sí, él ya puede hacer algo ya a esa edad, sí, claro, ¿no? es violencia familiar y es violencia a una mujer. Entonces, incluso puede solicitar que esté una patrulla a una distancia, a que no se prudente acerque. a efectos de repeler este tipo de violencia, ¿no? Les mandan que 200 metros y si el terreno no da eso, no se puede quedar ni con su hermana, Pero de veras sobre, doña Manuela. Luego me dan unos nervios de que saliendo se van a quedar en las mismas. De veras, por favor, y nos viene y nos cuenta qué pasó Claro de que ahí. sí. Pero, Muchas oiga, gracias no puede por el ser. apoyo. Por favor, Nora. A ver, vamos con 2. Está aquí Ale Ábalos, dice, tengo una duda. Mi abuela heredó de mi abuelo un terreno, parte de la casa en que vivieron. Ella mencionaba en el pasado que dicho terreno sería para quien le diera el apoyo hasta que falleciera. Ese dicho de palabra, ahora una de sus hijas se apoderó del terreno, pero no se sabe si tiene escrituras o documentos a su nombre. No todos los hijos se hacen cargo de su cuidado y manutención. ¿Hay algo que se pueda hacer? Sí, lo bonito del testamento es que si lo hay se puede revocar. Y de cualquier manera, si este terreno es de su abuela, nadie la puede sacar mientras viva. Entonces, si no se quiere salir, lo siento, puede ir con el juez, demandarla y en su caso denunciarla también por despojo. Y Araceli dice, mi mamá hizo testamento, murió a consecuencia de cáncer de estómago. Cuando fallece, no estábamos enterados de que una hermana le hizo firmar un contrato de donación antes de su fallecimiento, sin un notario. Este se firmó el 28 de septiembre y ella muere el 5 de octubre. En esa misma fecha se asienta en el documento que se certifican las firmas, pero no entiendo cómo. Estamos en juicio testamentario porque soy la albacea. Sin embargo, este trámite es muy desgastante. Llevamos 4 años, pero quiero saber qué tiene más valor, el testamento o el contrato de donación. Bueno, el problema de esta donación es que no cumplió con las reglas de forma. Así es que, como es un acto revocable, no hay acción pro forma, que es la manera de formalizar ante un juez, y entonces, desde luego, lo que manda es el testamento. Y nos preguntan, Fer, la edad que es oficial para considerarse de la tercera edad y hacer válido este descuento, ¿son 60 años? ¿Notario? ¿Sí? ¿Son 60 años? Son 60 años. 60. A partir de los 60 años, entonces ya puede entrar en este programa de descuento para que el testamento le cueste 400 pesos, Fer. A ver, acá tenemos más preguntas. ¿Quién nos va a platicar el problema? ¿Usted? Sí, buenos días. Así de cerquita, por favor. Buenos días. Mi papá tiene como 11 años de haber fallecido. Okay. Y todo está a nombre de la casa, el predial, el agua.
Mi mamá acaba de pagar el predial y el agua y le mandan un papel que dice que no ha pagado porque pues no está a nombre de mi papá. Entonces queríamos saber cuánto le sale a ella poner todo eso a su nombre. Pues mire, primero que habría que ver si cuando adquirió su papá el terreno estaban casados sus papás y Sí, bajo qué régimen estaban casados. Sí, estaban casados por sociedad, sociedad conyugal, bienes mancomunados, como le conocemos. Entonces, de entrada le digo, el 50% es de su mamá. Sí. ¿No? Lo otro hay que hacer el intestado. Hay que hacer el juicio intestamentario. No, sí dejó a mi papá un testamento. O entonces aperturar el testamento. A mi mamá es la propietaria. Pues mire, yo le recomiendo que aproveche estos descuentos de la jornada notarial, precisamente acudiendo ahí a la DGRT, a la Dirección General de Regulación Territorial en Izazaga 89, séptimo piso, en la Colonia Centro, para que le den una constancia de participación de sucesión y entonces le salgan mucho más baratos los informes, mucho más barato todo el trámite y cuánto dependerá, como decíamos, del principio de proporcionalidad, cuánto cuesta la propiedad. Oye, no sé. Pero a ver, ahora una cosa. Sí. Cuando ya tenga ese papel es cuando va a poder cambiar todo, predial, luz, teléfono, todo a nombre de la señora. Yo le diría, el predial, por ejemplo, con el acta de matrimonio y con la escritura, ahí podríamos acreditar que ella es la propietaria del 50%, ¿no? ¿Y ahí ya puede cambiar el nombre? Sí, claro. Sí, porque le dijeron que si no está su nombre para la próxima vez que se pague ya no le van a recibir el pago. No, así se lo van a... Pero eso no es posible. Eso dijeron. Aunque el terreno está a nombre de la mamá, de la tía, el que se presente a pagar, ya está. O sea, se lo reciben a cualquiera, ¿eh? Si lo que quieren es dinerito. De todas maneras, no lo deje así. No, lo deje en el aire, tenía el recibo de que estaba pagado. No lo encontró, es que las escrituras tampoco las encuentra. Las escrituras de la casa no sabemos dónde están. Bueno, no se preocupe, si se otorgaron escrituras, hay un archivo general de notarías donde podemos hacer la búsqueda, ¿no? ¿Se pide una copia? Sí. ¿Cómo cuánto cuesta una copia? Como 3,000 pesos, es un poco caro. ¿3,000 pesos? Un poco menos. La copia de la escritura, así como cuando pierde uno el acta de nacimiento y vas y la búsqueda cuesta 50 pesos. Pero antes tendría que acudir al registro público de la propiedad del comercio para que le den los datos de la escritura. ¿Aquí en el DF? Sí, si aquí está el inmueble, hay que acudir al registro. Está en el Estado de México. Hay que acudir al registro público del Estado de México para que le den los datos de la escritura, qué notario, con qué escritura se otorgó y con base en eso acudir al Archivo General de Notarias del Estado de México para que le puedan expedir la... Ah, bueno, sí, gracias. Pero apóyenla. Sí. Los hijos, ¿cuántos hijos son? Somos 7, nada más que uno vive en Chicago, otro vive en Boston. Y ya le tocó a usted. Y bueno, ahorita yo la estoy cuidando, pero pues Oiga, pero el interés tiene pies, que le caigan allá con su dinerito, ¿no? Para que se junten los 3,000 pesitos. Ay, es que la situación está bien pesada, todos andamos... Por eso, una ayudadita entre todos es menos. Ah, bueno, ¿no? está bien, gracias. Y miren, acá tengo también otra bronca. A ver, por acá, ¿quién nos va a explicar? Usted, señora, Bueno, ¿cómo se llama? Sabina. Cuéntenos, doña Sabina, ¿cuál es la bronca? No, lo que pasa es que yo estoy jubilada del Seguro Social. Sí. Y del sindicato hacemos un testamento. Entonces mi duda es que para cuando yo llegue a fallecer, sí, tengo que, a la persona a la que yo heredé, tiene que presentar mis tarjetones el último de activo y el primero de jubilado. Ok. Pero yo no tengo el último de activo. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar? Porque no lo encuentro, no... No, pues acuda a la dependencia para ver si podemos obtener una copia o una reposición del mismo. Y hágalo ahorita. Sí. No le deje la bronca ya después a su heredero, ¿no? Y no lo haga nada más de palabra. Si de palabra lo logra hacer, bien. Si le ponen alguna traba, ingréselo por escrito, nada más dígale con fundamento en el derecho de petición, vengo a solicitar la reposición del documento que usted requiere. Ah, ok. De acuerdo. A ver, vas, Minora. Dice, ¿a partir de qué edad se considera que una persona... Ay, ya, perdóname, Fer, es que estábamos posteando otra cosa. Es que hay unas imágenes buenas aquí también en internet. Otra vez nos preguntan los requisitos. Ya vamos a terminar, no toda la gente nos pudo sintonizar desde el inicio. Para hacer el testamento. Nada más preséntense con su notario y con su credencial para votar con fotografía o cualquier otra identificación oficial. De Veracruz nos escribe Marilyn Salazar. Dice, hace 4 años me separé de mi marido por maltrato intrafamiliar. Él es de Coahuila y actualmente vivo con mis 2 hijas en Veracruz, pero durante el matrimonio adquirimos una casa. Actualmente tiene otra familia. Me gustaría reclamar parte de la casa para poder hacer el testamento. ¿Sí puede? Ok, el testamento es independiente, lo puede usted otorgar ahorita. Para saber si le toca algo hay que ver si es sociedad conyugal, en automático es la mitad. Y si es separación de bienes, le toca una compensación de hasta el 50%.
Dice Petra, mi padre le dejó una casa a mi mamá hace 20 años, una de mis hermanas pidió prestadas las escrituras a mi mamá para que le sirvieran de aval para comprar un departamento. Por alguna razón mi hermana y su esposo pusieron a su nombre las escrituras de mi mamá. Mi mamá quiere hacer testamento, pero no lo puede hacer porque las escrituras ya no están a su nombre. Y ella y la hermana se niega a devolvérselos. Pero el testamento es una ¿verdad? cosa, la otra es que hay que pelear eso. Sí. ¿Cómo se pelea eso? Ahí hay que ver cómo fue la transmisión de la propiedad y en ¿Cómo? su caso hacer la nulidad de la compraventa o de la donación o no sabemos qué es lo que hayan realizado. ¿No te dicen en qué ciudad están? A ver, permíteme tantito. Porque si es en el DF, bueno, defensoría, ¿no? Es en el DF, no, nada más. ¿Qué recomienda usted allá, licenciado? Está Bueno, eso ahí habría muy que ver, complicado, ¿eh? entregar el papelito, si me quitan el papelito no significa Nada. que transmita la propiedad, no significa nada. Si suplantaron persona, hicieron una escritura falsa, entonces esa escritura es nula y ahí Y se es puede fraude, demandar la pero nulidad hay que y es un probarlo. fraude. Así y lo es, tiene y hay que que irse... declarar un juez. Pero de Así todas es. maneras que la señora haga su testamento, Es aparte independiente. del otro, Así porque es, el otro es así otro es. juicio, Es ¿no? otro Así es. Dice Es Guadalupe otro procedimiento. Cadena, me divorcié hace 8 años, pero tuvimos 4 hijos. Supe que él tuvo hijos con otra mujer, pero no los reconoció. No sé si en el testamento deban estar todos. Ya es cosa del señor. Él puede poner a todos o a algunos de los hijos. Ella es nada más responsable por lo que pone en su propio testamento. Sí, claro, y ahí, en su caso los otros hijos, si llega a fallecer esta persona, lo que pueden solicitar es su derecho de pensión. Pues ya estamos son a menores punto de de Oye, terminar, Fer. acá nos dice Key Displays que qué padre que los notarios hagan semejante descuento en sus honorarios este mes, pero que el gobierno no se mocha bajándole a los impuestos. También, claro. Bueno, No, eso también siguen hay- siendo, ¿no? También en las jornadas Sí, notariales el gobierno pone su ¿También parte pone? estableciendo Sí, bastante. importantísimas reducciones en derechos e impuestos Ah, locales. no, entonces, pues, Sí. aplausos, Es un hay que aprovecharlo es un esfuerzo doblemente. conjunto. Ya no nos alcanza 30 a leer otra. segundos, Fer, nada más para un consejo final. Y Bien. además el gobierno del Distrito Federal también tiene el programa de sucesiones que da descuentos importantísimos del 80%. Entonces también pidan la información Claro, el en gobierno las pone su notarías parte. y en la DGRT. Es Ay, un por eso ha sido- aprovecharlo, por eso ha sido ¿no? tan Pero de veras exitoso el aprovecharlo, programa. no hagamos desidia o como decía, dejancia, ¿no? Dijo la señora, porque entonces sí nos sale mucho más caro. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, me morí, qué bueno.